Ahí está. Dice, pónganos algo en el idioma maya. No tengo nada en algo idioma maya. Algo en la programación del idioma maya no tengo. No, tú te la debo, esa sí no. Sería bonito escuchar algo en idioma maya, eso sí es cierto. Pero hay muy pocos artistas que cantan en el idioma natal quiché, cachiquel. No, no tengo conocimiento a grandes rasgos de alguien que pueda ser intérprete de música en idioma cachiquel o algo. ¿Tú conoces a alguien? Si tú nos propones a alguien, podemos ver la posibilidad de colocar por ahí un minuto de la canción, ¿te parece? Ana, te pregunto, ¿sí conoces a alguien que cante con el idioma maya? Yo sé que sí hay, o sea, sí hay, pero comercialmente que se pueda producir música en Guatemala como tal, tal vez sí pueda funcionar en algún segmento o algún programa específico para poder hacer sonar el tipo de música en estos idiomas. A mí me encantaría escuchar. De hecho, sí hay, o sea, sí hay, pero que conozca comercialmente así a lo grande, no ustedes. Pero si Ana María nos pide por ahí algo, puedes decirnos o recomendarnos algún grupo o algún artista, algún solista que cante o algún dúo. Le envío al rato y dice, no hombre, de una vez, así la ponemos, antes que me vaya de turno. De una vez, de una vez. Así ponemos, aunque sea un poquito, para celebrar de, el día de la lengua materna, Día Internacional de la Lengua Materna. Al rato ya no, porque ya no voy a estar en la cabina. Día Internacional de la Lengua Materna. Sí, queda perfectísimo, la verdad es que sí. Dice Ana María, la canción se llama Nayik Nukush. Nayik Nukush. ¿Y qué significa eso? ¿De dónde es el cantante? ¿Ya lo habías escuchado antes? Yo te soy sincero, no lo había escuchado nunca. Pero, pues ha de ser bueno. De hecho, si tú me permites, si tú me lo permites, vamos a buscar de una vez este artista y vamos a escucharlo. ¿Sí? Vamos a ver. Se llama, dijo, Nayib Bukele. Nayib Bukele. No es Nayib Nukush. Nukush, así se llama la canción. Pues la verdad es que no aparece nada, pero ¿cómo es que se llama el artista? Roland Pichilla. Roland Pichilla. Pichilla. Sí pues. Escuchamos un poquito. Es de Patsicía, dice. Qué bonito. Escuchemos. Es esa la canción, ¿verdad? La voy a adelantar un poquito. Qué bonitas composiciones. Qué bonita composición ustedes, Roland Pichillá. Fíjense, estoy viendo, es un señor. Esto le vino a dar un plus al Día Internacional de la Lengua Materna. Tiene ratos de hacer música el señor, pero la composición tiene piano,
tiene violín, tiene cello. ¡Hala! ¡Qué bonito, qué bonito! Te prometo, mi querida Ana, te prometo que voy a ponerme al tanto y voy a investigar más sobre él y sobre su música. Y en algún momento vamos a platicar respecto a este tipo de música o de este género musical. Es de Patsicía el señor y canta en cachiquel. Qué bonito. Gracias por la recomendación. Te prometo que voy a investigar más acerca de y en algún momento vamos a platicar del tema. Es más, si de repente lo traemos por acá a pura candela, sería espectacular porque al final, pues es talento guatemalteco.